En lo alto de una colina desolada, envuelta en niebla y rumores susurrados, se encuentra la Casa del Reloj. Esta no es una casa ordinaria. Los lugareños hablan de ella con una mezcla de miedo y fascinación. Cuentan historias de luces extrañas, sonidos espeluznantes y figuras fantasmales que deambulan dentro de sus paredes en ruinas. La mansión, una vez símbolo de riqueza y grandeza, es ahora un escalofriante testimonio de una tragedia perdida en el tiempo. Pocos se atreven a acercarse a la casa, aún menos se atreven a descubrir sus secretos. La historia de la Casa del Reloj está envuelta en misterio, sus secretos enterrados bajo capas de tiempo y tragedia. El patriarca, consumido por su obsesión, no escatimó en gastos en la creación del reloj. Su deseo de poseer una obra maestra que trascendiera el tiempo y el espacio lo llevó a tomar decisiones extremas. Buscó al relojero más hábil de la tierra, un artesano cuya fama había llegado a oídos de reyes y emperadores. Un hombre envuelto en misterio con un talento que superaba los límites humanos. Su habilidad era legendaria, y su nombre, un susurro en los rincones más oscuros del mundo. El relojero, con los ojos llenos de un inquietante conocimiento, accedió a crear la visión del patriarca. Sus manos, guiadas por una precisión casi sobrenatural, comenzaron a dar forma a la obra, pero su precio era alto: control total sobre el diseño del reloj y una habitación en las profundidades de la mansión. Un lugar donde pudiera trabajar sin interrupciones, rodeado de silencio y sombras. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en estaciones. El tiempo parecía detenerse mientras el relojero se sumergía en su labor. El relojero trabajaba sin descanso, aislado en su taller. Cada pieza, cada engranaje, era una extensión de su alma y su obsesión. Sonidos extraños emanaban de detrás de su puerta cerrada. Ecos de un mundo desconocido, donde la magia y la mecánica se entrelazaban. Susurros de encantamientos y chirridos de engranajes llenaban los pasillos de la mansión. La atmósfera se volvía cada vez más densa y misteriosa. La familia, inicialmente curiosa, se sintió cada vez más inquieta. Las noches se llenaban de preguntas sin respuesta y de miradas nerviosas. El patriarca, sin embargo, permaneció cautivado. Su obsesión por el reloj eclipsaba todas las demás preocupaciones. Su mente estaba fija en el momento en que la obra maestra sería completada. Finalmente, después de un año de trabajo implacable, el relojero reveló su obra maestra. Un reloj que no solo marcaba el tiempo, sino que parecía contenerlo. La familia se quedó asombrada cuando el reloj cobró vida. Sus movimientos eran tan fluidos y precisos que parecían desafiar la realidad. Sus engranajes zumbaban con un ritmo hipnótico, una melodía mecánica que resonaba en el alma de quienes lo observaban. La esfera del reloj, bañada en una luz etérea, parecía palpitar con una energía que desafiaba toda explicación. Era como si el tiempo mismo hubiera sido capturado y contenido en su interior. El reloj gigante dominaba el salón principal de la mansión. Su presencia era a la vez cautivadora e inquietante. Su intrincado diseño insinuaba una complejidad más allá de la comprensión humana. El tic-tac constante del reloj, un ritmo constante que resonaba por los pasillos, se convirtió en el latido del corazón de la Casa del Reloj. El patriarca, completamente enamorado del reloj, pasaba horas cada día observando su intrincado funcionamiento. Creía que tenía la clave para desentrañar los secretos del tiempo mismo. Llenó innumerables diarios con sus observaciones y teorías. Parecía ajeno a la creciente inquietud dentro de su familia. Su esposa, una vez una mujer vibrante, se volvió retraída y temerosa. Sus hijos, sintiendo el cambio en el comportamiento de su padre, susurraban sobre la inquietante presencia del reloj. Una fatídica noche, una tormenta de furia sin precedentes envolvió la Casa del Reloj. La mansión, conocida por su imponente reloj, se encontraba en el ojo de la tormenta. Los truenos sacudieron los cimientos de la mansión, haciendo temblar cada pared y ventana. Los relámpagos iluminaban el cielo en destellos cegadores y dentados, como si el mismo cielo estuviera en guerra. El viento, aullando como una banshee, azotaba la casa, amenazando con destrozarla. Las ramas de los árboles golpeaban las ventanas con fuerza. Dentro, la familia se acurrucaba en el salón principal, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de la chimenea. El miedo se reflejaba en sus ojos. Sus miradas estaban fijas, como siempre, en el reloj gigante.
Este reloj había sido un símbolo de estabilidad y rutina. Su tic-tac rítmico, una vez fuente de consuelo, ahora parecía amplificar la furia de la tormenta, cada segundo resonando con un eco siniestro. De repente, un crujido ensordecedor partió la noche. El sonido era tan fuerte que parecía que la casa misma se estaba partiendo en dos. Un rayo, como guiado por una mano invisible, golpeó la casa del reloj. La electricidad recorrió la estructura, encendiendo un fuego voraz. La mansión quedó envuelta en llamas, el fuego devorando todo a su paso con una rapidez aterradora. La familia, atrapada en el infierno, gritaba pidiendo ayuda. Sus voces eran un coro de desesperación. Pero sus gritos fueron tragados por el rugido de la tormenta, el viento y la lluvia, ahogando cualquier esperanza de rescate. El fuego ardió durante toda la noche, consumiendo todo a su paso. Las llamas bailaban en la oscuridad implacables. Cuando amaneció, la casa del reloj era una ruina humeante. El sol reveló la devastación en toda su magnitud. El reloj gigante, con la esfera congelada en el momento del impacto, permaneció como un testigo silencioso de la tragedia. Su tic-tac había cesado, marcando el fin de una era. Sección 5. Atrapados para siempre. Los espíritus de la casa del reloj. El fuego consumió la casa del reloj, dejando solo madera carbonizada y cenizas. Las llamas devoraron cada rincón, transformando la majestuosa mansión en un esqueleto de su antigua gloria. Sin embargo, algunos dicen que la tragedia no terminó esa noche. Los ecos de los gritos y el crujir de la madera aún resuenan en la oscuridad. Las almas de la familia, incapaces de encontrar la paz, quedaron atadas a la mansión en ruinas. Se dice que sus espíritus vagan por los pasillos, buscando desesperadamente una salida. Están atrapados, reviviendo para siempre los horrores de esa noche tormentosa. Cada relámpago ilumina sus figuras espectrales, congeladas en el tiempo. La leyenda local afirma que el tormento de la familia está ligado al reloj detenido. El reloj, con sus manecillas inmóviles, es un símbolo del sufrimiento eterno. Aquellos que se atreven a aventurarse cerca de las ruinas de la casa del reloj susurran sobre sucesos extraños. Relatan historias de sombras que se mueven y susurros que llenan el aire. Hablan de luces parpadeantes que se ven a través de las ventanas rotas, como si la mansión todavía brillara con una vida extinguida hace mucho tiempo. Las luces parecen danzar en la oscuridad, creando un espectáculo inquietante, como si la mansión todavía brillara con una vida extinguida hace mucho tiempo. Algunos creen que estas luces son las almas de la familia, tratando de comunicarse con el mundo exterior. Algunos afirman escuchar el débil tic-tac del reloj gigante resonando a través de las ruinas, un sonido que envía escalofríos por la columna vertebral de cualquiera que lo escuche. Un escalofriante recordatorio de la noche en que el tiempo se detuvo. La casa del reloj sigue siendo un enigma, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un baile macabro. Sección 6. Susurros en el viento. Leyendas locales y avistamientos. Con los años, la leyenda de la casa del reloj se ha arraigado profundamente en el folclore local. La mansión, una vez símbolo de riqueza y ambición, es ahora una advertencia que se susurra alrededor de las fogatas y en las reuniones nocturnas. Las historias, transmitidas de generación en generación, han cobrado vida propia, difuminando la línea entre la realidad y la ficción. Algunos aldeanos afirman haber visto figuras fantasmales moviéndose por los jardines cubiertos de maleza de la finca. Se dice que se parecen a la familia que pereció en el incendio, sus formas translúcidas y tristes. Otros hablan de luces extrañas que emanan de la mansión por la noche, velas parpadeantes en las ventanas, o quizás el brillo fantasmal del reloj detenido que todavía intenta marcar el paso del tiempo. Sección 7. Un puente. Entre mundos. La conexión sobrenatural del reloj. Uno de los aspectos más inquietantes de la leyenda de la casa del reloj es la creencia de que el reloj gigante no es simplemente un reloj, sino un conducto. Algunos susurran que el relojero no era un artesano común, sino un practicante de artes prohibidas. Creen que imbuyó al reloj con el poder de manipular no solo el tiempo, sino el tejido mismo de la realidad. Se dice que el reloj, incluso detenido, continúa funcionando en otro reino. Marca el paso del tiempo en un mundo paralelo, un lugar donde quizás el incendio nunca ocurrió,
donde la familia aún reside dentro de los muros de la mansión, sus vidas entrelazadas para siempre con el ritmo del reloj. Sección 8. Una elección con consecuencias. El precio de la libertad. Hay quienes creen que los espíritus de la casa del reloj pueden ser liberados de su tormento. Dicen que la clave está en el reloj gigante. Si alguien reparara el reloj, para poner sus manecillas en movimiento una vez más, los espíritus podrían finalmente encontrar la paz. Pero esta creencia viene con una advertencia terrible. La leyenda cuenta que el relojero, en su arrogancia, ató una fuerza oscura dentro del mecanismo del reloj. Esta fuerza se alimenta de la desesperación y el dolor de los espíritus atrapados. Si el reloj se reiniciara, podría liberar no solo a la familia, sino también a esta entidad malévola en el mundo. Sección 9. ¿Te atreves a entrar? Los misterios. Dentro de la casa del reloj. La casa del reloj se erige como un escalofriante recordatorio del paso del tiempo y las consecuencias de manipular fuerzas más allá de nuestra comprensión. Es un lugar donde el velo entre los mundos parece delgado, donde los ecos de la tragedia persisten en el aire. ¿Te atreverías a entrar en sus muros en ruinas? ¿A pararte frente al reloj gigante, con sus manecillas congeladas en el tiempo? ¿Te arriesgarías a despertar a los espíritus que hay dentro o a liberar la oscuridad que yace latente en el corazón del reloj? La elección, como las manecillas del tiempo, es solo tuya.